Hola compañeros Uniremington, buen día. Hoy vamos a continuar con los temas concertados para el curso de Física 1 del periodo 2021. El tema que vamos a abordar en esta clase es cinemática. Entonces, cinemática, ¿qué aborda? ¿Qué ejes aborda como tal cinemática? Entonces, inicialmente comprende las cantidades cinemáticas. ¿A qué se refiere con cantidades cinemáticas? Pues a todos esos objetos, por así decirlo, o bases como tal, en las que se basa, valga la redundancia, se basa o toma partida la cinemática. ¿A partir de qué? ¿O a qué nos referimos con eso? Entonces, sobre todo que a las partículas, ¿cierto? Al movimiento como tal, ¿cierto? Sistema de referencia, sistema de coordenadas, trayectoria, vector, longitud y velocidad. Estos temitas, estos conceptos los vamos a ver poco a poco durante este video. ¿Qué estudia como toda la cinemática? Entonces estudia el movimiento, ¿cierto? Nos interesa eso, estudia el movimiento. Y tengo una clasificación particular, que en este caso son tres, se clasifica en tres, que sería el movimiento rectilíneo, el movimiento circular y el movimiento de proyectiles. A su vez, el movimiento rectilíneo pues define o depende si la velocidad es constante, ¿cierto? O la aceleración es constante. En este caso, si la velocidad es constante, pues tenemos un tipo de movimiento aparte. Si la aceleración es constante, tenemos dos ejemplos. Uno que sería el movimiento acelerado, lo vamos a ver más adelante en el curso, y la caída libre, que también lo vamos a ver más adelante en el curso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que uno es sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. Esa es la diferencia. Igual, no se preocupen por eso, vamos a verlo poco a poco durante el curso. Entonces, ¿qué es cinemática? Cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos. Ojo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. ¿Qué significa esto? Que la cinemática simplemente mira, evalúa o estudia, ¿cierto?, el movimiento, sin importarme por qué. El por qué, o sea, por qué se da ese movimiento. No, que lo empujó, que se cayó, no me interesa, simplemente el movimiento que realiza, en este caso en el dibujo de la moto, ¿cierto? No me interesa que es que va acelerando, que es que el motor, no, simplemente me interesa el movimiento, por qué se mueve, cómo se mueve, ¿cierto? Entonces, la cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas, o sea, por qué se mueve, no me interesa en este momento. Cinemática simplemente estudia el movimiento. Movimiento de los cuerpos, entonces, como primer concepto principal o un concepto base para nuestro estudio en la cinemática, ¿qué es una partícula? Entonces, una partícula en la física es considerada como un cuerpo muy pequeño. Cualquier cuerpo, puede ser cualquier objeto, siempre que sea muy pequeño. ¿Qué otros conceptos vamos a ver en este caso? En el movimiento de los cuerpos. Ojo, necesito que tengan muy claro y lo vamos a ver, vamos a conocer lo que es la trayectoria, que es desplazamiento, ¿cierto? Y que es el sistema de referencia. Entonces, ¿qué? Empecemos con el concepto base, el movimiento. Entonces, es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Ya vamos a ver qué es un sistema de referencia. Movimiento, ¿cierto? ¿Qué es un movimiento? Entonces, es un cambio de posición. Miremos las dos gráficas que tenemos acá. Entonces, en este caso de la abeja, ¿cierto?, se mueve, ¿cierto? Cambió de un punto A a un punto B. Significa que hubo movimiento, ¿cierto? Igual que en el otro gráfico, vemos que el móvil, ¿cierto?, se mueve de un punto a otro. ¿Significa que hubo cambio de posición? Sí. Por lo tanto, hay movimiento, cambio de posición. Sistema de referencia, entonces. Ahora sí, ¿qué es el sistema de referencia? Entonces, es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Es importante tenerlo claro. Ejes. ¿A qué nos referimos con los ejes? Entonces, cuando hablamos de ejes, casi siempre hablamos de X y Y, o sea, un eje horizontal y un eje vertical. Pero ¿qué es el sistema de referencia? Entonces es un punto, ¿cierto? Un punto fijo es como usted mide, como usted se refiere o como usted evalúa, ¿cierto?, el sistema, el movimiento en este caso, ¿cierto? Entonces, importantísimo. ¿Mi punto de referencia cuál es? En este gráfico que les señalo, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es mi sistema de referencia? Pues el muñeco, ¿cierto? Desde donde mira el señor, ese va a ser nuestro punto cero, por así decirlo.
¿Desde dónde observa ese señor? Lo observa a una distancia, ¿cierto? Y de ahí él observa que hay un cambio en la que hay un cambio del punto y por lo tanto hay un movimiento. Sistema de referencia también acá en este es nuestro punto cero, nuestros ejes, ¿cierto? Nuestros ejes coordenadas X y Y. Entonces nuestro punto de referencia siempre va a ser como un punto, nuestro sistema de referencia va a ser como un punto desde donde nosotros vamos a evaluar, desde donde nosotros observamos. La trayectoria, entonces, ¿qué es la trayectoria? Es el camino recorrido al pasar de su posición inicial a su posición inicial. Puede ser recta o curva. Entonces, las gráficas nos muestran cuál es la trayectoria, ¿cierto? La trayectoria es el recorrido que hizo. Puede ser curvo, puede ser recto, ¿cierto? Es el recorrido que hizo, el objeto, la partícula, ¿cierto? En este caso aquí también el móvil. ¿Cuál fue su trayectoria? Pues fue circular, ¿cierto? Se movió de un punto a otro. Ahora sí, el desplazamiento. Entonces, ¿qué viene siendo el desplazamiento a diferencia de la trayectoria? Entonces, es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. O sea, es cuánto se movió, cuánta distancia recorrió, ¿cierto? Diferencia de toda la trayectoria que le hizo es qué tanto se movió. No me interesa si fue recta, si fue curva, no me interesa. Entonces, ¿cuánto se movió? O sea, usted pudo haber caminado, hecho 20 pasos, ¿cierto? Y pudo haber hecho círculos, volteretas, saltos, lo que quiso, pero sí. Pero ¿cuánto recorrió como tal de un punto A a un punto B? Como tal, el desplazamiento fue 30 metros, 20 metros, ¿cierto? Y usted pudo haber caminado 60, pero como tal se desplazó solo 30 metros. La distancia. Entonces, la distancia es la unidad de longitud y mide el espacio recorrido. Similar al desplazamiento, pero aquí ya hablamos de la unidad. O sea, ¿a qué nos referimos? Metros, kilómetros, ¿cierto? Decámetros. O sea, ya hablamos de unidad, ¿cierto? Y mide, simplemente estamos midiendo cómo se mide. La distancia es la unidad de medida. La velocidad es una magnitud vectorial que muestra y expresa la variación en cuanto a posición de un objeto y en función del tiempo, y que es descrita como magnitud, origen, dirección y sentido. Ojo, ya aquí entran a jugar 4 señores que ya miramos en clase: magnitud, origen, dirección y sentido. ¿A qué nos referimos con eso? A un vector, ¿cierto? O sea, ya no es simplemente una cantidad, es un vector. ¿Por qué? Porque nos describe una magnitud, ¿cierto? Nos describe el origen, la dirección y el sentido. Pero, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Aquí aparece un concepto más, ¿cierto? Para el movimiento de los cuerpos. La rapidez. ¿Qué es rapidez? Es una cantidad escalar. Simplemente es una cantidad escalar. Recuérdense, diferencia entre escalar y vector. Escalar simplemente es una cantidad, ¿cierto? Una cantidad normal, o sea, algo de tanto, ¿cierto? Algo de cual. Y cuando hablamos de vector ya estamos hablando de una dirección, ¿cierto? De un sentido. Es una cantidad escalar, ¿cierto? Que únicamente indica la magnitud de la velocidad y no especifica la dirección. Entonces, lo que les comentaba simplemente es una cantidad. ¿Cuánto? ¿Cierto? Es ese numerito, es ese número que describe cuánta velocidad hay. Ok, en resumen, entonces, el estudio de la cinemática te permite aplicar a tu entorno diario, ya que desde el vuelo de un insecto, el futbolista que patea la pelota, el salir de tu casa y caminar, conducir un vehículo, se explica fácilmente desde el punto de la cinemática. Entonces, a cualquier movimiento se aplica la cinemática. Ya saben, no nos interesa qué produce el movimiento, simplemente por qué se mueve. O sea, el movimiento me interesa, no me interesa el por qué. Se está moviendo. Y ahora sí, entonces, vamos a ser más enfáticos en uno de los puntos clave o uno de los puntos que estudia la cinemática, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme o el MRU? Es aquel con velocidad constante. Ojo, velocidad constante. ¿Qué significa constante? Que siempre es la misma, ¿cierto? Siempre es la misma. Y cuya trayectoria, ya sabemos qué es trayectoria, ¿cierto o no? La trayectoria es el recorrido que hace, puede ser recta o curva, ¿cierto? Pero en este caso nos interesa que sea recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Ejemplo fácil, ¿cierto? El ascensor siempre se va a abrir las puertas a la misma velocidad y se abren de forma recta. En este cuadro pues describimos más o menos a qué nos referimos con lo que es movimiento rectilíneo uniforme.
¿Por qué se llama movimiento? Porque ya sabemos que es un movimiento, ¿cierto? Existe un cambio de posición respecto a un sistema de referencia, ¿cierto? O sea, hay cambio de posición, o sea que hay movimiento. Rectilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria, ¿cierto? Siempre va a ser una línea recta, por eso es, ¿cierto? ¿Y por qué se llama uniforme? Se llama uniforme porque la velocidad es constante, o sea, la velocidad no varía. Vamos a ver qué ecuaciones describe el movimiento, qué ecuaciones son las que nos muestran o podemos identificar para poder describir el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces la principal, que es la velocidad, es igual a la distancia sobre el tiempo. Donde, ¿sí? B viene siendo, ¿cierto? B viene siendo la velocidad, ¿cierto?, del móvil en metros sobre segundo. Este es el estándar internacional. La distancia recorrida, ¿cierto?, en metros, ya sabemos que es distancia, ¿no? Simplemente son las unidades de longitud. Y el tiempo, que se mide en segundos. Aquí entra a jugar un término muy importante, que es la velocidad media o la velocidad promedio. Se identifica de esta forma, pilas con confundirla con un vector. Recuerden que el vector tiene la flechita B y una raya arriba, significa velocidad media o velocidad promedio. ¿Cómo hallo yo la velocidad promedio? Pues entonces tengo que tener en cuenta la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, o sea, un promedio entre las velocidades que nos da el ejercicio. También entra a jugar un concepto bastante importante, la velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? Ya les explico qué es. Entonces, ¿cómo la defino? Entonces es una media, ¿cierto? Es un promedio, es una media entre la distancia final, que es la distancia 2, menos la distancia inicial, sobre el tiempo final, menos el tiempo inicial. Antes de que avancemos acá, quiero que tengamos en cuenta algo. Velocidad instantánea y velocidad promedio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Como su nombre lo dice, la velocidad instantánea simplemente es yo evalúo la velocidad en un simple instante del tiempo, un solito instante del tiempo, ¿cierto? Y la velocidad promedio, pues estoy promediando, su mismo nombre lo llama, promediando o mediando, ¿cierto?, la velocidad en una distancia, ¿cierto?, en una distancia X. En este caso, la velocidad instantánea en un instante del tiempo, un solo instante, uno solito. Entonces, tenemos también aquí las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Es la misma que vimos inicialmente, ¿cierto? De la que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, solo que voy a despejarla para cada una de las variables que me interesen. En este caso, la primera, la distancia. Si despejo, tengo distancia igual a velocidad por tiempo, que es la estándar, es la ecuación más conocida del movimiento, que es distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué es? Una magnitud escalar. Recuerden, ¿qué es un escalar? Ya lo vimos en clase. Escalar simplemente es una cantidad, ¿cierto? ¿Y en qué se mide? Pues en qué unidades, ¿cierto? Esa cantidad, ¿en qué unidades está? Pues en metros. Ahora sí, velocidad. Velocidad es igual a B, ¿cierto? B igual a distancia sobre tiempo, lo acabamos de ver. Es una magnitud vectorial. Ahora sí, recuerden, ¿qué es un vector? Lo vimos en clases pasadas. ¿Qué es un vectorial? A diferencia del escalar, es una cantidad, ¿cierto? Pero en este caso, un vector o vectorial tiene, ¿qué? Tiene magnitud, que es la cantidad, ¿cierto? Pero a su vez tiene una dirección y un sentido. Acuérdense eso, describe una dirección y un sentido. ¿En qué se mide esto? Pues en metros sobre segundo, metros dividido en segundos. Ahora sí, me interesa saber el tiempo, entonces el tiempo lo despejo y me da tiempo igual a distancia sobre velocidad. El tiempo que viene siendo igual que la distancia es una escalar, simplemente es una cantidad. ¿Y en qué se mide esa cantidad? Pues en segundos. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio de aprendizaje para poder entender un poco más estos conceptos que acabamos de ver. Vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, un mensajero debe entregar una pizza a doña Ana en 30 minutos, ¿cierto? Así como hace Domino's Pizza. De lo contrario, el pedido es gratis. Cuando sale de la empresa para iniciar el recorrido del mensajero, tiene una velocidad de 30 km por hora. Constante, pilas, constante. Ya estamos de una vez dándonos cuenta que esto es un ¿qué? Un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que es uniforme porque tiene la velocidad constante durante los primeros 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que el señor, ¿cierto?, el domiciliario
durante 15 minutos tuvo 30 kilómetros por hora constantes. Desde la empresa a la casa donde doña Ana hay 16 kilómetros y no se detiene durante el recorrido. O sea, ese señor iba volando, no hubo nada que lo detuviera, ese man fue derechito a la casa de doña Ana. Pregunta: ¿cuál es la velocidad mínima que debe mantener el mensajero para llegar a tiempo y que la pizza no le salga gratis a doña Ana? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre para todo ejercicio de física es identificar los datos del problema. O sea, ¿qué datos me están dando? ¿Qué datos tengo? ¿Cierto? ¿Qué datos tengo? Miren, me dan ¿qué? Una velocidad inicial, ¿cierto? Inicialmente tengo una velocidad de 30 km por hora. También me da ¿qué? Me da un tiempo. El tiempo que duró a esa velocidad. Y me dice pilas, hasta la casa de doña Ana hay 16 kilómetros. ¿Cierto? Entonces me dan unos datos iniciales. Conocemos que es un tiempo de 15 minutos. El mensajero mantuvo una velocidad constante de 30 km por hora. Ojo, pilas ahí con esto. Como la distancia está dada en kilómetros y la velocidad en kilómetros por hora, se deben pasar los tiempos a horas. Pilas, siempre debemos estandarizar, debemos usar las unidades todas en las mismas estándar. Si es kilómetros por hora, todo debe estar en kilómetros y horas. Si es metros sobre segundo, entonces todas las distancias en metros, todos los tiempos en segundos. Entonces pasamos minutos a horas, ¿cierto? ¿Cómo los pasos? Una conversión básica, también lo vimos en clase. ¿Cómo vamos a convertir las unidades? Tengo 15 minutos, ¿cierto? En una hora, ¿cuántos minutos tengo? 60. Pilas, recuerden cómo hacer conversiones de unidades. ¿Cuánto me da eso? 0.25 horas. Ok, entonces con estos datos podemos hallar la distancia que ha recorrido en ese tiempo utilizando la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? O sea, ¿cuánta distancia recorrió durante ese tiempo que manejó a 30 km por hora? Entonces, reemplazo las unidades, distancia igual a velocidad por tiempo, ¿a qué velocidad llevaba? 30 km por hora. ¿Por qué? Por el tiempo, ya pasamos de 15 minutos a ¿qué? A 0.25 horas. Hago la multiplicación y significa que, ¿cuánto me da? Que durante esos 15 minutos el repartidor recorrió 7.5 kilómetros. Ahora con esto listo. En los primeros 15 minutos recorrió 7.5 kilómetros. O sea que nos faltan 15 minutos más, ¿cierto? Porque máximo media hora para entregar la pizza. Entonces hago la diferencia, ¿cierto? A 16, ya recorrí 7.5 kilómetros. Entonces la totalidad de la distancia, que es 16 kilómetros, le quito 7.5. ¿Cuántos kilómetros me faltarían entonces para llegar a la casa de doña Ana? 8.5 kilómetros. Vuelvo y repito, recuerden, la distancia total desde la pizzería hasta donde doña Ana hay 16 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrió el repartidor ya? Recuerden que el ejemplo nos dice que el repartidor condujo a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora durante 15 minutos. O sea que en esos 15 minutos, ¿cuánto tiempo recorrió? 7.5 kilómetros. Eso se lo resto para saber cuánta distancia me hace falta. O sea, que necesito saber cuánta distancia me hace falta para que él recorra. En este caso, 8.5 kilómetros. Ahora sí, ¿con qué velocidad? Vamos a encontrar la velocidad, que es lo que nos interesa. Velocidad igual a ¿qué? Distancia sobre tiempo, ¿cierto? Velocidad es igual a 8.5 kilómetros. Sí. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo es, perdón? 15 minutos nuevamente, porque recuerden que la pizza 15 minutos pasadas a horas, ¿no? Recuerden que la pizza máximo puede llegar en 30 minutos. Entonces 0.25 horas nuevamente. ¿Cuánto nos da esta división? 34 kilómetros por hora. O sea que el repartidor ¿qué? Tiene que aumentar la velocidad para que alcance. Por lo tanto, el mensajero deberá acelerar hasta alcanzar una velocidad constante de 34 kilómetros por hora. Suponiendo que no se detuvo en ningún momento del recorrido para entregar la pizza. O sea que ese man se comió todos los semáforos. O sea, ese man no lo paró ni la policía. Recuerden, faltaba ¿cuánto? 8.5 kilómetros, ¿cierto? Encontramos la velocidad necesaria para recorrer esos 8.5 kilómetros antes de que se acabe el tiempo, los 30 minutos. ¿Cuánto nos dio? 34 kilómetros por hora. Listo, compañeros, entonces esto ha sido por esta clase. Nos vemos en el siguiente video. Estén muy pendientes, los invito a que estén muy pendientes de el Q10, ¿cierto? De las redes sociales,
estén muy pendientes de la universidad, entren al Q10, entren a física, entren al foro, usen los medios que están disponibles. Recuerden mi WhatsApp, ya ustedes todo lo tienen, ya armamos el grupo, los que faltan por el grupo. El link está en el foro, entonces accedan al foro, conéctense al grupo, estén pendientes de las noticias, de todo lo que estamos hablando, ¿listo? Cualquier duda, con mucho gusto, recuerden ver el módulo, en el PDF del módulo está todo esto que acabamos de ver. También están los ejercicios propuestos, empecemos a solucionar los propuestos, el taller ya está subido, empecemos a resolver el taller y así vamos resolviendo las dudas, ¿listo? Entonces que tengan buen día, compañeros, nos vemos en el siguiente.